Hola, hola, buenas. En esta oportunidad, un problemita de geometría. A ver, se trata de determinar el volumen de la pirámide que se muestra. Una sugerencia, aplicar vectores. Aquí vamos a aplicar vectores. Bueno, vamos a aplicar la calculadora también. Ya, o sea que no es un problema tan escolar. Pero también se puede demostrar, se puede determinar con geometría simple también. Pero en esta vez vamos a aplicar vectores. Ya, hallar el volumen de la pirámide. Ya, la pirámide tiene una base cuadrangular, o sea, una base irregular. O sea, no es una figura conocida, es un cuadrilátero irregular. Se conocen las coordenadas, ¿no? El punto A es 4 menos 3, 0, ¿no? Está en la base, en el plano Z igual a 0. Los cuatro vértices de la base están en el suelo, están en la base. El punto B, 5, 4, 0. El punto C, menos 5, 5, 0. Y el punto D, menos 3, menos 4, 0. Los cuatro, como todas las componentes, las coordenadas, o sea, los componentes Z son 0. O sea, quiere decir que está en la base, o sea, en el suelo, está en el plano Z igual a 0. El vértice no está en el eje Z, el vértice está en el punto 1, 1, 8. O sea, de hecho, la altura de la pirámide es 8. Entonces, la altura conocemos, se conoce la altura. Entonces, se conoce la altura, aquí la altura directamente, la altura es 8. Entonces, aquí h igual a 8. 8 unidades, aquí saca unidades. Entonces, el volumen, aquí solución, entonces. Ya empezamos con geometría simple para aplicar la fórmula, porque el volumen de la pirámide es 1/3 área de la base por la altura. ¿Ya? Entonces, el volumen de la pirámide, ¿ya?, es igual a 1/3 área de la base. Vamos a poner aquí S mayúscula. Área de la base multiplicado por la altura. Ya está, ahí. La altura conocemos, la altura es 8. El problema está en determinar el área de la base. Y es un cuadrilátero irregular. Hemos dicho, aplicamos vectores. Entonces lo que podemos hacer acá es aplicar la propiedad del producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, ¿ya? Por ejemplo, dos vectores A y B, el producto A por B es igual, o sea, el módulo de eso es igual al área del paralelogramo. Entonces, vamos a basarnos así. Una teoría que nos han enseñado en matemática vectorial, ¿sí? Este es un plano, y en ese plano tenemos dos vectores, ¿no? Dos vectores que están en el plano, por decir el vector A y el vector B. El vector A y el vector B. Estos dos vectores pueden formar un paralelogramo, de hecho. Entonces, ahora, el producto vectorial de A y B va a ser un tercer vector perpendicular tanto a A como a B. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, C. Este C es A por B. Aquí ya, este por, si es esta X es ya en mayúscula, ya es un producto vectorial. Entonces, aquí a su arquito, porque utilizamos la regla de la mano derecha, va de A hacia B, entonces va para arriba. El vector C es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Perpendicular a ambos. Y decíamos, esos vectores A y B forman un paralelogramo. Entonces aquí se puede formar, podemos hacer una paralela al vector A y una paralela a B. Entonces ahí tenemos un paralelogramo. Ya, el área de este paralelogramo es el módulo del producto vectorial, ya aplicando ya la propiedad de vectores. Entonces el área, la superficie del paralelogramo, ¿ya?, es igual al módulo de A por B. Es el módulo del producto vectorial. El módulo de A por B o el módulo de C también, ¿no? Porque C es el producto vectorial. Ya, bueno, ese es el paralelogramo. De hecho, esto no es un paralelogramo. Decía entonces, se puede descomponer esa base en dos triángulos. Para eso habría que trazar la diagonal. Una de las diagonales. Podemos trazar la diagonal de B a D, o si no, la diagonal de A a C.
Se puede trazar eso. Es decir, si queremos sacar aquí el área del triángulo, podemos trazar una de las dos diagonales. Por ejemplo, trazamos, a ver, la diagonal, esta diagonal de acá. Al trazar esta diagonal, entonces aquí tenemos ya un triángulo. El paralelogramo se descompone en dos triángulos. Entonces, y el área de este triángulo, entonces la superficie del triángulo es igual a la mitad de esta área. O sea, la mitad del producto vectorial de A por B. Del módulo. Del módulo. Y eso es lo que vamos a aplicar. Entonces habría que trazar ya trazamos la diagonal de AC, por ejemplo. Ya de AC. Ya, pero para esto mejor dibujamos el cuadrilátero. Ya más o menos una cosa así. Ahí. Ya, así por ejemplo, más o menos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el vértice A, cuyas coordenadas están indicadas aquí. 4 menos 3, 0. El vértice B también conocemos las coordenadas de los cuatro vértices. B, 5, 4, 0. C, menos 5, 5, 0. C se conoce. Y también D. Ya estamos sacando la base aparte. Ya, entonces, decíamos, trazamos una de las diagonales. Ya la diagonal, por ejemplo, de AC. Ahí. Entonces, si vamos a aplicar esta propiedad, hay que trabajarlo con vectores. Entonces, por ejemplo, ya por aquí descomponemos en dos triángulos antes de continuar. Y el triángulo 1, que es este triángulo 1, y el triángulo 2. Ya está, triángulos unidos. El triángulo 1 es el que estoy indicando, es el triángulo ABC. Entonces, si utilizamos dos vectores, por ejemplo el vector puede ser aquí, lo convertimos en vector de A a B y el vector de A a C. Entonces, aquí vamos a poner así. Ya, esto es el vector P mayúscula. Este vector P mayúscula es A por B. Es AB, perdón. Es AB. Y el otro vector sería el vector AC. Ya, el vector AC. Entonces, este que sea R y este R es AC. Entonces, al efectuar el producto vectorial P por R, me va a dar un vector para arriba, ¿cierto? Entonces vamos a indicarlo con el mismo color. Ya, por ejemplo, así. Ya, esto sería el vector. Ya, es el área de 1, pero vectorial. Este es el S1. Este es el S1 vector. S1 vector. Ya, su arquito, ¿eh? Y también ya sabemos que es perpendicular a los lados, ¿no? Al lado AB y al lado AC. Ya está, ahí. El módulo de este S1 es el área 1. Entonces, S1, primero como vector va a ser el producto de P por R. Pero como estamos trabajando con triángulos, sería un medio. Sería un medio de P por R. Ya bueno, ese es el S1 vector. El módulo de eso es el área, el área 1. Ahora igual podemos hacer con el área 2. Igualito. Para el área 2 también trabajamos con dos vectores. Uno de ellos puede ser AC también, AC, y el otro sería AD. Entonces esto lo ponemos como vector. Entonces aquí tendríamos que ser el vector Q mayúscula, que sería AD. Y bueno, AC, que ya está trazado como vector. Entonces el producto de estos dos daría un vector para arriba. Por ejemplo acá. Lo ponemos un costadito nada más. Ahí. Entonces tenemos ahí el vector S2. ¿Sí? Ahí. También perpendicular a Q y perpendicular a R. Y su arquito, ¿eh?
AB. Ya, entonces, igualito, ¿no? Entonces aquí el S2 debe ser todo este triángulo. Ya, todo es el triángulo S2. Entonces, S2 vector es un medio, en este caso sería AC, para que dé para arriba, sería AC por Q, ¿no es cierto? O sea, R por Q da para arriba. Entonces tendríamos acá R por Q. Ya, esas son las áreas vectoriales, o sea, las áreas como vector. Los módulos son las áreas ya geométricas, área 1, área 2. Entonces, pero sumamos las dos, al sumar las dos nos va a dar un vector resultante, de acá. Ya está S, por ejemplo, ya que va a ser perpendicular al plano, obviamente. Entonces, sumando las dos, vamos a tener así: S, el vector S, en este caso sería el vector, el área del cuadrilátero, pero vectorial. Entonces, S va a ser igual a S1, vector, más S2, vector. Entonces, S viene a ser igual, S1, ya es un medio P por R. Se puede factorizar un medio, más el otro que también es un medio, R por Q. Ahí. Entonces, ese vector, ¿no? El área del cuadrilátero, pero el área vectorial, el vector área, es igual. Ya, para aplicar la propiedad distributiva, bueno, acá un medio de todas maneras se factoriza un medio, se abre un corchete. Para aplicar la propiedad distributiva, ya tenemos el P por R, aquí sería necesario poner Q por R, para que los segundos factores de cada término sean R. Entonces aquí está R por Q. Entonces necesitamos que sea Q por R, entonces ese es fácil. Le ponemos Q por R, pero le ponemos acá negativo. Entonces sería aquí primero P por R, y aquí tenemos menos el negativo de Q por R. Ahí. Entonces, el área vectorial viene a ser igual. Ya se factoriza un medio. Ahora sí ya podemos aplicar la propiedad distributiva. P por R menos Q por R. Entonces tendríamos acá P menos Q que multiplica R. P menos Q. El vector P menos el vector Q. Ya, eso entre paréntesis. Ya, y por el aspa, el vector R. Esto sería un producto vectorial. Un producto vectorial entre la diferencia de P y Q multiplicado por R. Eso podemos graficarlo también acá. Yo voy a hacer, digamos, otro gráfico en todo caso. Más o menos una cosa así. Ahí. Ya, por ejemplo, así, ya supongamos. Aquí está B. Aquí está C. El vértice A y el vértice D. Entonces, ya, este es el vector, y aquí está la diagonal es R, que va de A a C, la diagonal R, y los otros dos vectores son el vector P, que es AB, este vector, el vector P, y este es el vector Q. Y ahí, entonces es la base, ¿no es cierto? Ya, pero como aquí tenemos P menos Q, entonces P menos Q es sumar P más el negativo de Q. El negativo de Q sería en sentido contrario, en la misma dirección pero en sentido contrario. Hasta aquí más o menos. Ya, esto sería el vector menos Q. Todo eso está en el plano. Todo eso está en el plano, en el suelo, en el plano Z igual a 0. Claro, aquí lo estoy dibujando en el plano de la pizarra, pero todo eso es en el plano. Entonces ahí tenemos el vector menos Q. Ahora, cuando se efectúa el P menos Q, ya P menos Q, entonces tendríamos la suma de P y menos Q. Entonces aquí formamos un paralelogramo, más o menos una cosa así. Ahí.
Y aquí tendríamos ese vector, ¿no? P menos Q. La diagonal. Esto es P menos Q. P menos Q. Todo eso hemos dicho está en el plano. Entonces, cuando se efectúa el producto vectorial de P menos Q por R, entonces vamos a tener también un vector que va para arriba, ¿no? O sea, P menos Q y R, entonces apunta para arriba, porque todo esto está en el plano, todo esto está aquí en el suelo. Entonces va a ser en la dirección de Z. Entonces, al efectuar el producto, tendríamos así. Este es el P menos Q, o el vector, todo este corchete, o sea, el S, ¿no? El S. Entonces vamos a poner acá ya, más arriba, ahí, sería la resultante. Este es S. S que viene a ser igual a un medio P menos Q y esta diferencia por el vector R. Y el módulo de eso viene a ser el área del cuadrilátero. Entonces aquí ponemos este es su arquito. Ya, este vector es perpendicular a todos los vectores, porque todos los vectores están en la base. Ahí. Así. Perpendicular a toditos. Entonces hay que efectuar eso. Entonces aquí podemos hacer una tabulación. A ver, el vector P. El vector P. A ver, tenemos acá el vector P. P vector. Después tendríamos, pero vamos a poner un poquito más abajo, porque hay que hacer una tabla ahí. Y hay que aplicar la calculadora. A ver, P. Aquí le ponemos P. Después Q. Luego la resta, P menos Q. P menos Q. Después vendría el producto vectorial. P menos Q por R, es decir, ya S, ya con el 1 medio. S. El S vector, así. Y aquí las componentes, para la componente X, para la componente Y, o sea, los vectores unitarios, y para la componente Z, los vectores unitarios, y JK. Ya, y el vector P. Para el vector P hemos dicho, el vector P va desde A hasta B. Entonces ya teniendo dos puntos en el espacio, para sacar el vector, ya sabemos que restamos componente por componente, ¿no es cierto? Ya empezamos con las componentes X, sería 5 menos 4, 5 menos 4 es 1, pues aquí es 1. Luego tenemos ya 4 menos 3, sería 4 más 3, sería 7. Y luego tenemos, bueno, ya 0 menos 0, ya, 0. El vector Q es el que conecta A con D, ya, A con D. Tenemos menos 3 menos 4. Menos 3 menos 4 menos 7. Ahí. Después tendríamos menos 4 menos 3. Menos 4 menos 4 más 3. Sería entonces menos 1. Menos 4, a ver. Menos 4 más 3 sería menos 1. En el anterior es menos 3 menos 4 menos 7. Está bien. Y 0 menos 0. 0. Ya. Ahora tenemos P menos Q, la resta de estos dos. Sería 1 menos 7, o sea, 1 más 7 sería 8. Luego tenemos acá la resta, ¿no es cierto? Y a 7 menos 1, 7 más 1, 8 también. Y a 0 menos 0. Ahora, esta S es efectuar lo que está acá.
Entonces ahí ya tendríamos con el determinante. Entonces esta S, podemos indicarlo así, ya con el IJ acá. Ya luego tenemos acá P menos Q, primero es P menos Q, P menos Q, aquí tenemos 8, 8, 8, 0. Y luego tenemos R. R, allá el vector R, ¿no es cierto? El vector R también hay que ponerlo. Entonces aquí vamos a indicar vamos a poner una fila más. Aquí le ponemos R. Y una más sería para S. Entonces aquí R. Aquí tenemos R. Y agregamos una fila más para S. Ahí. Ya, esto sería para S. Ahora R. R es el que conecta, o sea, la diagonal, ¿no es cierto? La diagonal, A con C. Entonces aquí A y C. Entonces menos 5, menos 5, menos 4, ¿no? Menos 5, menos 4. Sería entonces menos 9. Entonces tenemos menos 9. Ya, luego tenemos para J, sería 5 menos menos 3. 5 más 3 sería 8. Y otro es 0 menos 0. Ya, 0. Ya, entonces estábamos completando acá el producto, o sea, el determinante, porque este es un producto vectorial. Ya, el P menos Q ya está aquí. 8, 8, 0. Ahora viene el vector R. El vector R menos 9, 8, 0. Ya, menos 9, 8, 0. Ya está. Entonces, por lo tanto, ya, pero con un medio delante. Un medio. Ya, un medio multiplica. Entonces, por lo tanto, S, el vector S, es igual a ¿qué? El vector S. Entonces, para el vector S, bueno, claro, podemos utilizar la calculadora, bueno, pero como es una operación simple, podemos hacerlo manual. Ya, pero cuando ya digamos, hay valores ya con decimales, con raíces, etcétera, ya pues aplicamos la calculadora. Bueno, en este caso es fácil. Aquí ya sacamos I. Para I cancelamos la columna y la fila. Efectuamos en aspa acá. Aquí va a dar 0, ¿no? Claro. 0. Cancelamos la columna de I y la fila de I, aquí da 0. Entonces 0 por I. Para J, el menos del álgebra. Ya cancelamos toda la columna de J y la fila de J. Entonces aquí tenemos ya 0, también da 0 I. 0J. Y para K, más, a ver, para K es, cancelamos la fila de K y la columna de K. Aquí da 8 por 8, ¿no? 64. 64. Y acá, ya, a esta diagonal se le cambia el signo. Y entonces tendríamos acá menos por más es menos, cambiando de signo más. 9 por 8, 72. Este es por K. Entonces S es igual. 64 más 72. A ver, está bien, ¿no? A ver. R conecta A con C, a ver, por si acaso. Menos 5 menos 4. Sería menos 9. Ya está bien. Luego 5 menos 3. 5 más 3, 8. Ya está bien. Ya. Entonces, S viene a ser igual. 64 más 72. 64 más 72 sería 136. 136. 136 por K. Esto es unidades cuadradas. Ya, porque es un área. Ese es un área. 136. A ver, vamos a... Ahí no. Ya. Ya tenemos entonces el... Ah, ya, pero entre 2, pues, entre 2. Ah, ya, todo esto es entre 2. Me está olvidando esto. Entre 2. 136 entre 2. ¿Cuánto es eso? 68. 68, ¿no? 136 entre 2, 2 por 6, 2. Ya, 68. 68 unidades cuadradas. Ya, ese es el área, ya por K primero. Ya por el vector K. Ya, unidades cuadradas. Bueno, ese es el vector. Ya, obviamente el módulo va a ser lo mismo, porque este es un unidireccional. O sea, va para arriba. Entonces el vector resultante está para arriba, ¿no? Entonces, por lo tanto, el módulo y es el área S, sería 68 unidades cuadradas.
Ya, esto es el área de la base. Área de la base. Ese es el área de la base. Entonces, finalmente, el volumen, ¿cuánto es? Aquí vamos a poner S de todas maneras. S vector es 0, 0 y 68. Ya con el U medio, no hay que olvidarse del U medio. Ya, entonces, por lo tanto, el volumen, aquí completamos, este es 1/3 ya del área de la base, bueno, aquí le puse SB, ya por 68 y por 8. La altura es 8. La altura es 8 por la coordenada, ¿no? Entonces, ya 68 por 8 entre 3. A ver, aquí sí mejoría la calculadora. 68, aquí está ya. Ya lo tenía aquí en el programa. 181.33. 181. Entonces el volumen luego, el volumen de la pirámide, $181.33. Ya, unidades cúbicas. Ya, esa vendría a ser entonces la respuesta. Bueno, aquí se ha sugerido resolver este problema utilizando vectores. Puede ser también estrictamente con geometría básica. Pero claro, geometría básica, pero de todas maneras utilizando algo de analítica. Porque necesitaríamos conocer los 4 lados de la base. Entonces, ya, claro, conociendo las coordenadas de los 4 lados. Ahora, el área de los triángulos, ya A y C también se conocerían, ¿no es cierto? Ya, pero ahora, conociendo los lados de cada uno de los triángulos, aplicamos el teorema de Herón. El teorema de Herón. Entonces, con el teorema de Herón sale el área 1, el área 2. Ya sumamos las 2, es el área total, que obviamente va a salir, tiene que salir lo mismo. Y ya aplicamos la fórmula, ¿no? Por la altura y entre 3, y sale el volumen. Ya, pero de repente es un poquito laborioso, puede ser un poquito laborioso. Ya, en este caso mejor es utilizar vectores. Como podemos ver, no es muy complicado, no es nada. Bueno, a nivel universitario, claro, es fácil esto. A nivel CEPRE, bueno, cierto grado de dificultad, pero no está en el otro mundo tampoco. A nivel de colegio sí, no creo. A nivel de colegio no es esto a nivel de colegio. Ya, entonces, pero no es nada complicado, no es nada difícil. No es difícil. Ya, entonces ahí tenemos la solución de este problemita, ¿no? El volumen de la pirámide, 181.33 unidades cúbicas. Les recuerdo de todas maneras, si tienen familiares, hermanos, sobrinos, primos, a nivel escolar, bueno, estoy a disposición para clases particulares. Ya puede ser de geometría, bueno, algo de física, álgebra también puede ser a nivel escolar, y bueno, a nivel universitario, electromagnetismo, ¿no? Entonces aquí, bueno, por si acaso, le pongo acá mi WhatsApp, y al 964 64 69 00. Ya. De preferencia mensajes, de preferencia, bueno, si es que hay alguna necesidad de algún apoyo, aquí estoy, bueno, a disposición. Les agradezco la atención prestada, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, bye bye, chao.